Dios los bendiga, bienvenidos en este día, jueves a Noches de Siembra. Noches de Siembra es un tiempo poderoso donde reflexionamos en la palabra de Dios y aprendemos de la palabra de Dios. Yo quiero animarte en este momento a que tú reúnas a tu familia, reúnas a tus amigos a donde tú estés o que compartas este enlace para que podamos llegar con la palabra del Señor a todos tus contactos. ¿Qué vamos a aprender en este día? La pastora nos estuvo enseñando en el último mes acerca de la madurez espiritual, de siendo maduros espiritualmente, se llamaba la serie. ¿Y qué vamos a aprender en este día? Vamos a aprender a cómo escribir nuestras oraciones, la importancia de escribir nuestras oraciones. Yo sé que tú eres un hombre o una mujer o un joven de oración, que buscamos al Señor. ¿Qué es orar? Es buscar a Dios en nuestro lugar íntimo de la casa, a solas o con la familia, y clamar a nuestro Señor, reconocer su grandeza, ponernos a cuentas con Él, presentar nuestras necesidades a Él y adorarlo a Él. Eso es orar constantemente. ¿Cuándo necesito orar? Necesitamos orar todo el tiempo, dice la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios, ora sin cesar. Cesar quiere decir que en todo momento, en todo tiempo, debemos de estar buscando su presencia, debemos de estar buscando su rostro, que es lo que la palabra del Señor nos enseña, que debemos orar en todo momento. Y orar es tan importante porque es mi comunión, es mi conversación con mi Padre, es con mi conversación con mi líder, es mi conversación y mi tiempo de estar con mi Padre. Y si no oro, ¿qué va a ocurrir? No tengo dirección, o voy a tomar decisiones, o voy a hacer cosas en base a mis pensamientos, voy a hacer cosas en base a lo que yo creo, a lo que yo digo. Pero no voy a tener esa comunión con Dios en donde Él me está guiando y donde puedo descargar en Él todas mis preocupaciones, todas mis dolencias y buscarlo a Él. Hay un libro muy interesante en Habacuc que es escrito por el profeta Habacuc, que nos habla acerca de la importancia de escribir. Él estaba escribiendo lo que el Señor le decía. Él estaba escribiendo lo que el Señor le guiaba a hacer. Y nos habla de la importancia de escribir. Este día sábado que tuvimos nuestro servicio con los jóvenes, estuvimos haciendo este ejercicio. Y hoy el pastor José Luis nos envió este devocional que me pareció muy interesante, y el recordar constantemente el poder escribir nuestras oraciones. Y nuestra pastora Claudia también, a los que participan en el discipulado, a los que han tenido la oportunidad de venir al discipulado, nos ha guiado en la importancia de escribir nuestras oraciones, y hemos hecho este ejercicio. Así que quiero animarte también, haciendo un paréntesis, si tú perteneces a Sembradores, este domingo tenemos discipulado a las 9:30, así que ven con nosotros para aprender de la palabra, para ir más profundo, ir a la raíz de la palabra, profundizar más, escudriñar más la palabra. ¿Qué nos dice Habacuc? Capítulo 2, versículo 1 al 2 dice: subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderé a mi queja. Entonces el Señor le dijo al profeta: escribe mi respuesta con claridad en tablas, para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. El profeta, cuando entra en oración con el Señor, estaba esperando a ver qué le dice el Señor. El profeta no entra como comúnmente nosotros entramos, porque no hemos sido instruidos o estamos aprendiendo, diciéndole: Señor, gracias, Señor, ayúdame en esto, ayúdame en este día, ayúdame en esta dificultad, ayúdame en el tráfico, guarda a mis hijos, provéeme. El profeta no entra de esa forma, sino que dice la palabra del Señor, dice que subió a su torre de vigilancia, donde él estaba en comunión con Dios,
Y dice, allí esperaré hasta ver qué dice el Señor. Interesante cómo él sube a orar con el Señor, pero está a espera a ver qué le dice el Señor. Porque la oración es una conversación de dos personas o más personas. Eso es una conversación. Y si una oración es conversar con Dios, si solamente yo hablo y no escucho a mi Padre, entonces no es una conversación. Nosotros tenemos que tener ese tiempo de poder escuchar, de poder descargar en Dios, que eso es correcto, pero también de poder escuchar su voz. ¿Y cómo escucho su voz? La escucho cuando yo hago pausas en mi tiempo de oración, cuando yo leo la palabra, cuando yo me estoy instruyendo en la palabra del Señor. Y dice la palabra que el Señor le responde, escribe con claridad en tablas para que pueda ser transmitido el mensaje sin errores. Y entonces, debido a que Habacuc escribe lo que el Señor le habla, podemos tener hoy en día conocimiento de lo que el Señor le estaba hablando. Vemos que los salmos fueron escritos por el profeta o el rey David. Y hoy en día tenemos esos salmos que son de gran bendición para nuestra vida, escritos por el profeta David, inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, de esa misma manera, nosotros tenemos que escribir nuestras oraciones. Escribir, con los jóvenes hicimos el ejercicio en esta semana de escribir las oraciones, como comúnmente también lo hacemos como familia. ¿Cuáles son mis oraciones del año o cuáles son mis oraciones del mes de marzo? Y cuáles son mis compromisos también. Porque yo puedo estar orando por alguna situación. En el caso de los jóvenes, voy a estar orando porque quiero sacar solo A y pasar bien en mis clases, pero hay un compromiso donde el Señor va a hacer su parte, pero ellos tienen que asumir un compromiso que es estudiar más, dedicarle más tiempo, buscar más, investigar más. Entonces el Señor hace lo sobrenatural y nosotros hacemos lo natural. De eso se trata el ejercicio de escribir nuestras peticiones de oración. Porque cuando nosotros escribimos nuestras oraciones, nosotros escribimos lo que estamos orando, nos recordamos constantemente de qué es lo que queremos y nos da dirección, nos da guía. Y no se vuelve solamente una oración monótona o no se vuelve solamente una oración que la repito constantemente. Si no se vuelve una oración donde yo puedo ver, wow, yo estaba orando y termina el año 2023 y usted va a decir, wow, yo en el mes de marzo estaba orando por esto y el Señor en el siguiente mes me respondió. Pero también en el mes de marzo escribí que estaba necesitando tal situación, estaba necesitando tal milagro y en el mes de diciembre el Señor me respondió. Ocurrió. Entonces usted puede tener un registro de qué es por lo que usted estaba orando y cuándo el Señor le respondió, para poder testificar de lo que el Señor ha hecho en su vida, para poder hablar de lo que el Señor ha hecho en su casa, para poder decir a la gente lo que el Señor ha hecho. Porque de eso se trataba de escribir la visión. Pero así también nos ayuda a evaluar que a veces escribimos oraciones o estamos orando, que hay cosas que Dios lo va a hacer, pero hay cosas que tú y yo necesitamos hacer. Hay cosas que Dios va a hacer en su poder sobrenatural que Él tiene. Él no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, de hoy, de por los siglos de los siglos, dice la palabra. Pero hay cosas donde a veces decimos, Señor, ¿por qué oro y oro y oro y oro y no me respondes? Porque a veces la respuesta de esa oración la tenemos nosotros. Nosotros lo podemos realizar. O el Señor puso ya ahí el milagro, pero nosotros no lo tomamos, no accionamos. Entonces, cuando yo escribo mis oraciones, puedo decir, estuve orando en marzo por esto, en febrero, en febrero, marzo, en el siguiente mes y en el siguiente mes, y llegó diciembre y seguí orando por esta situación. Entonces voy a mi lugar secreto y donde el Señor me dice, espera, que todavía no es el año, todavía no es el tiempo. O donde el Señor me dice,
pues la solución siempre ha estado frente a ti. Hay oraciones que nosotros estamos realizando que están bien, pero que las soluciones están al frente de nosotros. Las soluciones están en nuestras manos. Entonces, el escribir la oración, lo que yo estoy orando por mes y mis compromisos, me ayuda a evaluar qué el Señor me respondió y qué también yo me comprometí a hacer, que necesitaba hacer para que eso ocurra, pero no lo he estado haciendo. Y me ayuda a evaluar, en ver qué tengo que mejorar constantemente, en ver qué es lo que tengo que cada día poner en práctica. Porque de eso se trata. La oración no solamente se trata de que el Señor responda nuestras peticiones y nuestras necesidades, porque Él tiene conocimiento y Él nos va a responder. Pero la oración también se trata de que yo estoy poniendo en práctica algo, de que yo voy a hacer algo, de que yo voy a perdonar, de que yo voy a amar, de que yo voy a bendecir, de que yo voy a dedicarle más tiempo a la palabra, de que yo voy a dedicarle más tiempo al estudio de la palabra. De eso se trata la oración, de que cuando yo llego a mi lugar secreto, yo hablo con Dios, lo adoro a Dios, me pongo a cuentas con Dios, pero también pongo mis situaciones delante de Dios y escucho a Dios como hacía el profeta. Escucho a Dios. Y cuando yo escucho a Dios, voy a recibir palabras de ánimo, voy a recibir palabras de fe, pero también voy a recibir palabras de exhortación, donde el Señor me va a decir: hijo, hija, necesitas menguar en esto, necesitas comprometerte en esto, necesitas trabajar más en esto, necesitas hacer esto. Y esa es la oración, una comunicación con Dios, como dijimos al inicio. Y hoy estamos viendo la importancia de escribir nuestras oraciones. Yo lo sé que nadie nos lo ha enseñado, o tal vez tú ya lo estás haciendo y lo empezaste a hacer en enero, lo comenzaste a hacer en febrero y en marzo estamos ya a ciertos días de marzo y te has olvidado y no lo has hecho, o no te has olvidado, pero por los afanes de la vida no lo has hecho. Quiero animarte a que esto se vuelva una disciplina constante en nuestra vida, de poder yo tener una agenda solamente para eso, para escribir mis oraciones, escribir mis peticiones del mes de marzo, escribir mis compromisos del mes de marzo y luego llegar al siguiente mes y ver qué es lo que el Señor ha hecho y ver también yo qué más tengo que hacer, que me comprometí con Dios y no lo he podido hacer y estoy trabajando en eso. Quiero animarte a hacer esa tarea de escribir tus oraciones para poder testificar, para poder llevar a cabo lo que el Señor ha hecho en tu vida y lo que el Señor va a hacer. ¿Sí? Cuando nosotros escribimos la oración, podemos tener en cuenta constantemente por lo que estamos orando. Y así pase un año, así pasen 2 años, así pase 3 años, eso va a seguir ahí plasmado. Y me voy a recordar que tengo que orar. Porque a veces nuestra memoria es muy frágil. Y alguien nos dice: amigo, hermano, ¿puedes orar por mí, por tal situación? Sí, hermano, yo voy a orar por ti. ¿Cómo te llamas? Tal nombre. Y llega a su lugar de oración y dice: ay, un hermano me pidió que yo orara por él. Ay, ¿cómo se llamaba? ¿Y qué era? Pero si lo escribimos y escribimos el nombre de la persona, y escribimos por la situación que necesito orar, cuando yo llegue a mi lugar de oración, voy a decir: ay, Señor, esto es una persona me pidió oración por esto, se llama de tal manera, y esta es su necesidad. No se trata de ir delante del Señor con una lista, como cuando usted va al mercado o va al centro comercial a decir: hoy tengo que comprar esto, esto y esto y esto. No se trata de eso, se trata de poder escribir y de poder tener recuerdo a memoria, a la mano por lo que yo estoy orando. Pero asimismo,
Señor, ayúdame en mis compromisos, que yo hice tal compromiso de leer más la palabra, que yo hice este compromiso de buscarte todos los días y no lo he hecho. Yo hice este compromiso de bendecir a la gente. Yo hice el compromiso de tener paciencia y no lo he estado teniendo. Yo hice el compromiso de perdonar y no he estado perdonando. De eso se trata, de que nosotros podamos poner en ejercicio el escribir, la importancia de escribir. Amén. Sí que quiero animarte en este día. Si lo has estado haciendo este ejercicio, que no te desanimes y que lo sigas haciendo. Y si no lo has estado haciendo, animarte a hacerlo. ¿Qué necesitamos? Necesitas un cuaderno, una agenda, lo que tú tengas, o una hoja, o en tu teléfono, si no tienes el acceso a algo físico, en que tú puedas organizar en un blog de notas y decir oraciones del mes de marzo, y comiences a poner tus necesidades y tus peticiones, y luego pongas cuáles son tus compromisos. Yo me comprometo a orar más, a buscar más a Dios, a leer más la palabra, a bendecir más a la gente, a preocuparme más por mi familia, lo que tú quieras, comprometerte con el Señor, que veas qué es lo que el Señor te estaba pidiendo hace mucho tiempo y no lo has estado haciendo. Que tú puedas decir, yo me voy a comprometer con esto, en este día, en este tiempo con Dios. Y voy a seguir trabajando mes tras mes y mes tras mes en esto. Y muchas veces también el Señor nos da promesas, que tú puedas plasmar esas promesas. El Señor me habló en este versículo que esperar en Él, yo lo voy a escribir. Porque cuando el Señor nos da una palabra, que era lo que estaba haciendo el profeta Habacuc, él estaba escribiendo lo que el Señor le había hablado. Voy a recordar esa promesa. Y cuando Dios me habla y yo escribo esa promesa y tengo a la mano esa promesa, voy a recordar qué es lo que el Señor me ha dicho. Entonces cuando llega, pasa un día, pasa 2 días, pero tengo una promesa. Tengo esa promesa de Dios que está en la palabra, que el Señor me dijo tal cosa, que me esfuerce, que sea valiente, que no tema ni desmaye, porque Él va conmigo. Y esa palabra que el Señor nos habló, y esa palabra que la escribimos, que la tenemos grabada en todos los lados donde estamos, alimenta mi fe o alimenta tu fe y te ayuda a seguir y a no desmayar, que es lo que el Señor te dijo. Yo no sé qué palabras el Señor te ha dado por medio de los devocionales, por medio del servicio del domingo, por medio de los servicios como hoy. ¿Qué palabra el Señor te ha dado? Pero que a veces la tomamos de momento y no lo escribimos, no lo guardamos. Y cuando pasa el tiempo, 1 día, 2 días, 3 días, nuestra fe mengua otra vez, porque es normal, no te sientas mal. Somos seres humanos y nuestra fe puede menguar. Pero ¿qué es lo que nos alimenta? Las promesas de Dios. Entonces, cuando otra vez mi fe está menguando, ¿dónde escribí la promesa que el Señor me dijo? La escribí en mi blog de notas, la escribí en mi agenda, la escribí aquí. Aquí está la promesa que el Señor me dijo. El Señor me dice que yo espere en Él, que sea paciente en Él, que camine creyendo en Él. Y mi fe se alimenta otra vez. Es como cuando usted toma agua. No quiere decir que porque ya tomó 3 vasitos de agua en el día, si se pone a correr y a hacer ejercicio o a hacer cosas que demanden un desgaste físico, no va a necesitar agua más tarde. No, va a necesitar agua más tarde. Y usted va y busca el agua y otra vez se siente hidratado. Así es la palabra del Señor. Así son las promesas de Dios. Cuando el Señor nos habla, tenemos que escribirlo, tenemos que plasmarlo, tenemos que tener una agenda, tenemos que escribirlo en donde están cerca de nosotros, algún cuaderno, algún bloc de notas, para yo poder recordar esa palabra. ¿Qué palabras, qué promesas el Señor te ha dicho en un servicio de domingo? ¿Qué palabras, qué promesas el Señor te ha dicho en un servicio como hoy, a través de un devocional? Necesitamos escribirlo para aferrarse y decir, esta es la promesa que el Señor me ha dado. Esta es la promesa que tengo de parte de Dios. Eso se tiene que convertir en un hábito espiritual. Eso se tiene que convertir en una disciplina espiritual. Eso se tiene que convertir en algo constante
en nuestra vida. El hacer algo por disciplina o un hábito va a ser más fácil de hacerlo. Al inicio nos va a tomar mucho trabajo, porque toca tener algo a la mano para escribir, toca llevar a cabo esa acción, pero ya cuando eso se vuelve parte de nuestra vida, lo hacemos automáticamente. Y de eso se trata, de que nosotros comencemos el hábito de escribir nuestras peticiones de oración, de escribir nuestros compromisos, de escribir las promesas de Dios, de escribir todo lo que el Señor nos dice. O de escribir no solamente las peticiones, sino cuando yo voy al lugar de que estoy orando con el Señor me dijo en este día jueves, el Señor me dijo en este día viernes que tenía que amar. El Señor me dijo que tenía que perdonar. El Señor me dijo que tenía que ser paciente. Entonces cuando la impaciencia viene, el Señor me dijo tal día que yo tenía que esperar, que Él está trabajando, que Él está actuando, que Él va a hacer milagros, que Él va a responder mi oración. Pero si no lo escribo, nuestra memoria es muy frágil. Nos vamos a olvidar y es cuando viene la impaciencia a apoderarse de nuestra vida, y es cuando viene el afán a apoderarse de nuestra vida, y es cuando no recordamos las promesas de Dios con facilidad. Si usted tiene esa virtud de tener su cabecita y acordarse de todo lo que pasó en el día y todo lo que dijeron, gloria a Dios, pero muchos no la tenemos. Yo, cuando el Señor me habla algún versículo, lo escribo en mi agenda o lo escribo en mi blog de notas. Si no tengo a la mano mi agenda, en mi blog de notas del teléfono, y voy a mi agenda y lo anoto. Y estoy recordando esa promesa que el Señor me dijo. Y estoy reclamando esa promesa que el Señor me dijo para alimentar mi fe. Y asimismo, cuáles son mis compromisos, qué es lo que yo voy a hacer, qué es lo que yo estoy orando, qué es lo que el Señor está trabajando en mí. Te quiero animar a hacer ese ejercicio. No es nada complicado, no es nada difícil, porque la palabra de este año como iglesia es multiplicación. Y para que haya multiplicación, tiene que haber una multiplicación interna en nuestra vida, un cambio completo en nuestra vida interno para que se pueda multiplicar en lo externo. Es como cuando usted siembra una plantita, siembra una semilla. Cuando usted siembra una semilla, esa semilla usted la está regando y ya por dentro comienza a salir sus raíces, y cuando ya comienzan a salir sus raíces comienza a brotar, y usted ve una plantita chiquita y así se va fortaleciendo día tras día hasta convertirse, si se puede convertir en un árbol o una planta más robusta. En lo que se pueda convertir esa plantita se vuelve más fuerte. Así tiene que ser la palabra del Señor en nuestra vida y los hábitos que nosotros ponemos en el diario, en el día a día de nuestra vida. Tenemos que comenzar esta acción y eso se va a comenzar a hacer fuerte. La oración tiene que ser algo principal en nuestra vida. Yo sé que no es fácil, no te estoy juzgando. La oración nos toma trabajo porque es dedicarle un tiempo al Señor, es estar a solas con Dios, es el poder hablar con Él, escucharlo a Él. Pero cuando ya lo hacemos parte de nuestra vida, eso se vuelve una necesidad constante. Y cuando nosotros oramos, el Señor va a guiarnos, va a respondernos, vamos a equivocarnos menos, vamos a tener menos impaciencia cuando estamos buscándolo a Él. Así que quiero animarte, si no lo has hecho, que comencemos a hacerlo. Estamos todavía empezando el año, y no solamente porque sea este año 23, sino que en este año 2023 tú puedas decir: este es mi compromiso, en este año voy a fortalecer la oración, en este año voy a comenzar a escribir las promesas que Dios me ha dado, en este año voy a comenzar a escribir cuál es la promesa que Dios tiene para mi casa, para mi vida, para mi trabajo. Voy a comenzar a escribir en qué me comprometo día tras día para lo que el Señor quiere darme y hacer en mi vida. Así que ánimo, no hay nada imposible para los que creemos en Dios. Acompáñame a orar. Señor, te doy gracias por cada hombre, por cada mujer, por cada joven. Gracias, Señor, porque nos das el privilegio de poder tener acceso a la tecnología y de poder aprender tu palabra por medio de la tecnología, Señor. Gracias, Señor, por este servicio. Padre, hoy hemos aprendido acerca de la oración, que muchos de mis amigos y hermanos ya lo conocen, ya lo saben.
pero es difícil muchas veces porque nos toca menguar, porque nos toca morir a nosotros mismos. Y hemos aprendido en este día la importancia de escribir nuestras oraciones, por lo que estamos orando no solamente en necesidades, sino por lo que estamos orando, en lo que estamos trabajando en nosotros, y escribir cuáles son esas promesas que tú nos hablas tras día para poder fortalecer nuestra fe, para poder dar a conocer a nuestra familia. Esta es la promesa que el Señor nos ha dado y nos vamos a agarrar de ahí. Así que, Señor, ayúdanos. Hoy te pido que ayudes a cada uno de los que están conectados en este tiempo y los que van a ver este tiempo, Señor, de que podamos ponerlo en práctica, que no solo lo podamos hacer hoy, sino que lo podamos hacer toda la semana y ir trabajando, y que tal vez vamos a menguar y nuevamente recordar lo que estamos haciendo para poder que ese hábito se haga una costumbre, se haga un hábito fuerte en nuestra vida y poder fortalecerlo, y ya luego sea una disciplina constante que no nos toma trabajo. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por cada uno de mis amigos, mis hermanos, Señor, y cada uno de los que han estado conectados en este tiempo y los que van a ver este servicio, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor los bendiga. Gracias por haber estado conectado en este servicio. Recuerda, si aún no has compartido el enlace, te animo a que lo compartas. Te esperamos el día domingo si perteneces a Sembradores y si perteneces a otra congregación. Ánimo para que puedas asistir a tu congregación y congregarte como dice la palabra del Señor. Dios los bendiga.